Muy especial a los directivos de la universidad, al rector, a mis compañeros de universidad. Quiero contarles que esta es mi alma mater, como siempre lo digo con mucho orgullo. Soy egresado de la Santo Tomás de Bogotá de hace ya algunos años, y en esa medida cada vez que se nos invita pues acudo con mucha alegría por venir a mi casa, y ahora también siendo compañero de ustedes como alumno. En este momento estoy cursando una maestría en Derecho Penal acá, y en esa medida también he pretendido que la institución que represento en el departamento también se acerque un poco más a estos espacios académicos y a la universidad, porque creo yo que de este tipo de ejercicios, como el que se nos comentaba anteriormente, podemos sacar cosas muy positivas. Se me decía el día que se nos invitó que la idea era, y así lo entiendo según nos explicaban el ejercicio, contarles un poquito a ustedes desde la perspectiva de la entidad cuál es la situación de los derechos humanos en el departamento. Yo le agradezco que así sea. La idea no es venir a seguir trabajando lo que ya la mayoría conocemos, y es hablar del tema de los derechos humanos, digo yo, lo que tiene que ver puntualmente con los textos, con los principios, con lo que ya conocemos de sobra, sino es mirar esto aquí en nuestro departamento, cómo lo vivimos y cómo se ve reflejado y en qué medidas se vulneran los derechos aquí en Boyacá. Por eso lo que voy a intentar hacer es contarles un poco el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos y hacia dónde consideramos que debe dirigirse el esfuerzo del Estado a través de todas sus instituciones, pero también de la comunidad en general. Una compañera nuestra de aquí de la universidad que está acá presente me visitó hace muy poco con el fin de solicitarme información para este trabajo. Es decir, que nosotros le contáramos un poquito en qué medidas se violan los derechos humanos en el departamento de Boyacá y en cada caso en particular. Suministramos algunas cifras que cada vez que hacemos este ejercicio nos alarman, y ahí es donde ya empezamos como a contarles un poquito cuál es la perspectiva que nosotros tenemos. Y sobre todo para nuestros ilustres visitantes, contextualizar un poquito el tema y que conozcan de alguna manera también esa parte que a veces no es muy grata, pero que vale la pena mencionarlo. Comienzo por decirles que este es un departamento afortunadamente de paz. Aquí no tenemos presente, afortunadamente para los boyacenses, ese conflicto que nos ha azotado por décadas. Sí, en alguna parte del departamento, aquí en el norte, de vez en cuando tenemos noticia de alteraciones del orden público, pero digamos que dentro del contexto nacional pues no son hechos muy significativos. Sin embargo, decir que no hay presencia de grupos armados en el departamento de Boyacá no sería cierto, porque evidentemente aquí vivimos el conflicto en una parte muy pequeña del departamento, pero allí está. De vez en cuando tenemos noticia de incursiones, de miembros de la fuerza pública muertos, de violaciones de los derechos humanos contra la población civil, de violaciones contra el derecho internacional humanitario, contra personas protegidas, pero que si lo miramos en el contexto nacional, pues en realidad parece que no fuera tan delicado, pero vale la pena mencionarlo. Estoy hablando acá del norte del departamento, de municipios como Socotá, como la Lorenza Grande, como Pisba, como Paña. Allí lamentablemente suceden hechos muy tristes, que en alguna época fueron mucho más graves. Ustedes recordarán que por ahí por el 2003 y años anteriores, casi toda esa provincia fue duramente golpeada por el conflicto armado. Casi que ningún municipio de esa zona se salvó de sufrir tomas armadas, con pérdida de vidas, con reclutación forzada de menores, con conductas que en general pensamos pueden resultar violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El hecho de que no tengamos tan presente acá el conflicto armado no significa que no tengamos también problemas muy delicados. Este es un departamento que en línea de pobreza, en algún momento ustedes recordarán, no hace mucho, alcanzó a estar inclusive por debajo del departamento del Chocó, que eso ya es decir mucho, decir que somos más pobres que el departamento de Chocó, sobre todo para nuestros visitantes que tal vez no conocen mucho, es casi que no hablar de pobreza sino de miseria. Y este fenómeno se encuentra muy marcado a lo largo y ancho del departamento.
en algunas provincias más que en otras. Hay realidades que de pronto los que estamos aquí ubicados en el centro del departamento no las conocemos. En el caso de la provincia a la cual pertenezco, de Occidente, ustedes saben que esa provincia está muy asociada con el tema del melalífero, con el tema de la explotación minera, y lo primero que uno asume cuando habla de Occidente es de pensar que hay mucho dinero por la explotación de las esmeraldas, pero la realidad es otra muy cruda, muy dura para los que visitamos allá los municipios. Sí que nos afecta ver el fenómeno de la pobreza y, repito, en algunos casos de la miseria que se vive en esa zona. No ese espejismo que se vende, que el que se va para allá, pues como se dice en el habla popular, se enguacó, es decir, encontró muchas esmeraldas y se enriqueció de la noche a la mañana. Eso, si en alguna época sucedió, ya no, y hace mucho tiempo no sucede. Allí lo que uno encuentra es una realidad muy dura, es una explotación que se da inclusive con los mismos trabajadores de estas minas en condiciones muy duras, muy indignas. No se les tiene, por ejemplo, ningún tipo de protección cuando uno habla de la legislación que se debe aplicar a los trabajadores, es decir, en condiciones dignas, en que estén debidamente vinculados a regímenes de salud, a que se les pague lo normal por un trabajo que se realice, sino por el contrario, vemos que es trabajo informal, en condiciones, repito, muy precarias. Muchos veces ni siquiera tienen lugares de habitación donde vivir. Lo que hacen es rasguñarle un pedazo de tierra al costado de las vías, ahí arman unas casitas y ahí viven. Niños que en su momento se señaló por parte de la entidad que venían siendo explotados con trabajo en condiciones muy precarias. Ahora ese fenómeno afortunadamente se ha venido combatiendo gracias al mismo ICBF, que ha hecho un trabajo importante, pero decir que se radicó también sería decir mentiras. Ahí tenemos presencia de menores trabajadores todavía. En algún momento se manifestó que debido a las investigaciones y al trabajo de las entidades del Estado, inclusive se les estaba obligando a trabajar en horas de la noche, en horas muy tempranas, con el fin de que no se detectara este fenómeno allí. Pero hoy podemos decir de la institución, digo yo desde la institución, que efectivamente ese fenómeno no ha desaparecido, es muy marcado, y en esa zona en especial otras conductas muy complicadas, y es que allí se ha detectado trata de blancas, por ejemplo. Estamos hablando de niñas y niños que casi que son comercializados para lograr de ellos pues favores sexuales o cosas de este estilo. Este fenómeno de la pobreza, repito, no solamente es propio de esa provincia, casi que a lo largo y ancho del departamento uno lo encuentra en unos lugares más marcados que en otros. Aquí, padres, hay un fenómeno que afortunadamente existe, y es que por ser una zona agrícola, esta es una tierra privilegiada. Aquí afortunadamente casi todo lo que se siembra se da, y eso permite que decir que hay personas que mueren de hambre, pues no. Siempre habrá papas, siempre habrá yuca, siempre habrá lo que se siembra, y en esa medida pues uno no encuentra panoramas tan patéticos como en África o cosas por el estilo, donde los niños nuestros mueran de hambre, lo que no significa que estén bien nutridos, que no estén bien atendidos. El panorama de los niños en criterio de la Defensoría en Boyacá es bastante complejo, y no solamente desde la perspectiva, digamos, que de las líneas de pobreza, sino paso a contarles también un poco el trabajo que hace la institución aquí en el departamento. El servicio de Defensoría Pública es un servicio que presta la Defensoría del Pueblo, que para que ustedes más o menos lo conozcan, ya la mayoría aquí hay muchos abogados que sabrán cómo funciona, pero es el servicio que presta el Estado a través de la entidad para las personas que carecen de recursos económicos. Digo yo, con que sufragar los gastos de un abogado particular, la entidad se los suministra de manera gratuita, son abogados especializados, pero hacia dónde voy en lo que tiene que ver puntualmente con el tema de los derechos humanos. Nosotros tenemos unos consolidados para mirar el fenómeno delincuencial, cómo se está moviendo en el departamento de Boyacá. Eso nos sirve para hacer estudios, para hacer análisis, y en lo que tiene que ver puntualmente con nuestros niños y niñas, aquí hay un problema bastante delicado. Los delitos que hoy en día más se están atendiendo desde el servicio de la Defensoría Pública, en su orden son inicialmente la inasistencia alimentaria, en donde
las víctimas son niños y niñas. En segundo lugar, está muy cerca, además del primero, la violencia intrafamiliar, que también, lamentablemente, en la mayoría de ocasiones las víctimas son mujeres y niños. Y en el tercer lugar, que es lo más triste, los delitos sexuales cometidos contra menores. Este es un fenómeno que últimamente la tendencia ha sido a subir, a incrementarse. Sí nos alarma muchísimo que lo que se pensó en su momento, lo que se quiso cuando se expidió la ley 1098, Ley de Infancia y Adolescencia, a través de la cual, entre otras cosas, se señaló que las personas que cometieran delitos con menores de edad no tendrían derecho a ningún tipo de beneficio. Pues uno esperaría que frente a esa expectativa la tendencia fuera que esos delitos bajaran, pero pareciera que no. Por el contrario, aún con la expedición de la ley y con las penas tan severas que se están aplicando, la tendencia pareciera que es otra. Y es que lamentablemente ese delito tiende a crecer, así lo indican nuestras cifras, con situaciones muy tristes, entre otras, que en la gran mayoría de casos los victimarios de estos niños son las personas más próximas a ellos. Es decir, uno pensaría que el peligro está en la calle, pero resulta que no. Casi siempre los abusadores, los violadores, hacen parte del círculo más cercano de los niños, sus propios padres naturales, biológicos, sus tíos, sus padrinos, que es donde menos uno esperaría que nuestros niños corrieran riesgo. Yo quise tocar este tema de primero porque créanme que a nosotros como entidad rectora, por decirlo de alguna manera, en el Departamento de Tema de Derechos Humanos, nos angustia, nos entristece. Y creo que es deber nuestro, como también lo hago casi todos los días en los medios, decirle a la gente, miremos qué estamos haciendo con nuestros niños. Cada vez que vemos televisión y que vemos un medio de comunicación, un noticiero, normalmente siempre lo hablan diciendo que murió un niño por una bala perdida, que un niño fue desaparecido, que un niño fue violado, que un niño fue maltratado. Y la reflexión es simple, es pensar en que de no tomar medidas inmediatas y de no revisar ese tema, difícilmente el país va a salir de este espiral de violencia en el que vivimos todos los días. Porque estos niños violentados hoy son los violentadores de mañana. Aquí en la casa del menor, que no sé si algunos de ustedes lo conocen, la conocen, que es donde llevan los niños que infringen la ley penal, que reciben una sanción. Es, digámoslo de alguna manera, aunque la figura es diferente, para los adultos que cometen delitos son llevados a cárceles, los menores son conducidos a estos sitios especiales. Aquí en Boyacá tenemos la casa del menor, pero cada vez que hablamos con ellos, porque además da tristeza decirlo que uno encuentre menores de 14, 15 años ya con un prontuario criminal inmenso, homicidas, secuestradores, extorsionadores, niños que difícilmente superan los 15, los 16 años. Ustedes recordarán que esta ley se aplica respecto a mayores de 14, menores de 18, pero lo que uno nota dentro de la sociedad inmediatamente es como el rechazo a estos niños, a empezar a estigmatizarlos, a exigir que se infrinjan sanciones mucho más rígidas, más duras, como si esa fuera la respuesta. Y es, hay que castigarlos más severamente, porque es que, pero cuando uno habla con ellos, se da cuenta que son niños todavía, madurados a la fuerza, por el maltrato, pero que muy en su interior añoran un abrazo, añoran una palabra de amor, de afecto, que añoran haber tenido una familia, y que casi que desde antes de ser concebidos fueron rechazados por sus propios padres, por la misma sociedad, y que difícilmente uno puede esperar algo diferente de una persona que ha crecido en esa situación, que no ha tenido ningún tipo de oportunidad y que la única que puede encontrar para sobrevivir es en la calle cometiendo delitos. Esa es una realidad que la tenemos presente aquí en el departamento y que no debemos dejarla de lado. Al comienzo les mencionaba el tema de la pobreza en Boyacá, y a pesar de que en algunos sectores no caiga el hecho de que uno lo diga, pero yo creo que es deber nuestro hacerlo. Y es que acá todavía tenemos unas líneas de pobreza muy marcadas, y en el tema puntual de los niños, ustedes recordarán que
Este mes es el mes de los niños aquí en el país. Y por eso estamos trabajando como puntualmente ese tema, y mostrar una realidad que es cruda, que es dura, pero que está ahí, que existe. Y es que todavía hay desnutrición en el departamento. Tenemos muchos problemas, ya seguramente, ojalá el representante del ICBF, que a continuación también tocará el tema, nos cuente un poquito lo del plan PAPA y todo eso, lo que ustedes conocen, cómo se está implementando, cómo avanza. El año pasado fue absolutamente traumático, con una cantidad de contratistas que vinieron aquí al departamento a no cumplir con su obligación. Para contarles un poquito a qué me refiero, para que ustedes me entiendan, el gobierno concibió un programa que se ejecuta aquí y que tiene en otros lugares del país, a través del cual con recursos del Estado se les suministra alimentos a nuestros niños pobres. ¿Es un complemento alimentario? Sí, bueno, eso tiene unas características, pero que lo que nosotros detectábamos en el trabajo que hicimos es que muchos de esos niños esa era la única posibilidad que tenían de poder comer algo ese día. Cuando ya vienen los problemas de que los contratistas incumplen, de que no venían, de que el alimento llegaba en mal estado, que tuvo que decretarse la caducidad en uno de esos contratos, pues todo el mundo salió a rasgarse las vestiduras y a hacer señalamientos, que el contratista, que las economas, pero sí daba tristeza saber que el tema importante, el nudo estaba, era que a esos niños no les estaba llegando alimento. Eso no era lo importante, ¿qué estaba pasando con nuestros niños? Entiendo que este año se hicieron algunas mejoras, ojalá nos cuenten ahora si ya arrancó el proyecto, ojalá sea así, pero es como una forma de decirles que esa es la realidad. Aquí muchos de nuestros campesinos tienen que pasar el día con 5.000 pesos de ingreso diario, en un jornal que puede durar 8 o 10 horas o más, en condiciones precarias, y con esos 5.000 pesos, las penas superan los $2 diarios, creo yo. Tienen que alimentar a su señora 5 hijos, y pues de qué calidad podrá ser esa alimentación y qué cuidado le podemos dar a nuestros niños. En torno a la niñez hay otras cosas, pero no quisiera detenerme porque seguramente el tiempo no me daría, quería como tocar los temas más gruesos. Uno, creo yo que el tema de niñez es importante y lo recalco, es un tema muy delicado aquí en el departamento, sobre el cual hay que trabajar y hay que comprometernos mucho más. Desde todos los sectores, la sociedad, el Estado, nosotros que estamos aquí, ahora con la hora invernal, ojalá ustedes tengan la oportunidad de salir un poquito, no volvemos acá nomás. En Paz del Río ya tuvimos ayer una tragedia grande, un deslizamiento enorme, una cantidad de familias damnificadas que son llevadas a vivir en unos albergues bastante complicados, bastante precarios. Obviamente ahí estamos hablando de derechos humanos porque tuvimos la oportunidad de hacer una visita y ver familias durmiendo en carpas que normalmente son para 4 y meten 10, donde hay niños ahí también, o sea, eso se presta para una cantidad de situaciones. Pero que, como les digo, son fenómenos que los tenemos aquí, que lamentablemente desde el centro uno como que no los percibe. Pero se los cuento también porque es una manera de ponerse uno como la mano en el corazón y decir, podemos hacer algo por ellos, tratar de llegarles, de ayudarlos. El Estado se ha hecho presente, pero también hay que decirlo con toda sinceridad, no es la primera hora invernal que afrontamos, esta es como la tercera en menos de 10 meses, y lamentablemente de esas obras que se ofrecieron, lo que ustedes vieron en los medios, no ha llegado en debida forma a las zonas que están afectadas por la violencia. El tema de la violencia intrafamiliar, también ahí, lo decía yo ahora, las cifras que mueve la Defensoría son bastante duras. Este es un departamento que, lamentablemente también hay que decirlo, en ese fenómeno en particular, siempre hemos estado ahí, en esos deshonrosos primeros lugares, con ese fenómeno de la violencia intrafamiliar, en donde, les decía yo, las mujeres son víctimas, los niños también. No hace mucho estamos estrenando una ley allí que salió con la idea de poder trabajar un poco más en el tema de género, de proteger a nuestras mujeres mucho más, pero las cifras están ahí y lamentablemente tampoco hemos conseguido el objetivo. Esperamos que una vez que la ley arranque ya como debe ser, tengamos ya resultados objetivos y que podamos decir a la gente, mire, si las cifras bajaron, ya no estamos violentando tanto a nuestras mujeres y a nuestros niños, pero aquí también hay un trabajo muy fuerte por hacer. Digamos que estoy tratando de dar un orden, digamos, no tanto por importancia, sino el volumen de lo que hace la Defensoría. Otro tema muy delicado acá es el tema de salud. Todo el sistema de salud.
que eso tampoco es novedoso decirlo. Ese sistema ya fracasó, es claro que hay que revisarlo, que hay que cambiarlo. Todos los días vivimos aquí elaborando acciones de amparo, acciones de tutela, con el fin de que se protejan los derechos humanos de estas personas. Lamentablemente siguen falleciendo los ciudadanos por la misma razón, y es una deficiente prestación del servicio de salud. El mal llamado paseo de la muerte también lo tenemos presente aquí en el departamento. No se atiende oportunamente, no se entrega el medicamento oportunamente, y esto tiene una razón fundamental, y es que el día que la salud se volvió un negocio, esto se complicó, porque todo se maneja con la misma perspectiva, y es no pensar en la vida y en la salud de las personas, sino en cuánto vale atenderlas. Y en esa medida es que ustedes todos seguramente tienen que acudir al sistema de salud. Y yo siempre lo digo, el poder milagroso del ibuprofeno, la loratadina que cura desde la gripe hasta el cáncer, todavía se sigue presentando. Mueren nuestros ciudadanos a las puertas de los establecimientos de salud porque no tienen un carnet, porque las semanas de cotización no le alcanzan, porque ese problema sigue vigente. Recién publicamos un texto en el que escalonamos las EGS, no digamos que por buen servicio, sino al revés, y eso no ha cambiado lamentablemente. Yo creo que para que se le dé una solución definitiva hay que pensar en cambiar completamente el esquema y que sea la salud y la vida la que oriente todos los cambios y toda la legislación que hay que hacer. Cada vez que se hacen reformas, son reformas tibias, pero que no resuelven la realidad, que es bastante dura, bastante compleja. Y vuelvo al tema de niñez. Nosotros tenemos muchos casos reportados en la Defensoría, a pesar de que la Constitución lo dice de manera muy clara, que los derechos de los niños están por encima de todos los demás, que hay que darles prioridad. Nosotros acá ya le tenemos que hacer tutelas para que a un menor se le realice un procedimiento quirúrgico, para que se le entregue un medicamento. Hace poco tuvimos un caso de un niño acá que falleció por falta de atención médica, cuando era claro que tocaba trasladarlo a otro sitio donde le prestaban la atención, y por simple negligencia de la entidad de salud no se hizo. Una pérdida de una vida y de muchas otras que lamentablemente acá son reportadas a diario, y es un tema sobre el cual tampoco uno nota que haya voluntad desde el nivel central de que se corrija. El tema del derecho a la educación también nos preocupa un poco. Hay que reconocer que aquí en el departamento se han hecho esfuerzos muy importantes desde la gobernación, desde las alcaldías, por tener a todos nuestros niños vinculados en el sistema escolar. Pero ahí vuelve un poco el tema de la pobreza en el departamento. Uno muchas veces habla con los papás y les dice, pero ¿por qué no manda al niño a estudiar? Mire, la educación es gratuita, mire que esto ha cambiado. Pero es muy triste cuando se da cuenta que es que lamentablemente no hay siquiera con qué llevarlos, no hay siquiera con qué darles un desayuno, algo digno para que puedan atender sus clases, y que la obligación para ellos es casi desde sus primeros años que colaboren en el trabajo para buscar su comida, que es lo prioritario. Pero ese fenómeno todavía sigue presente acá. No podría decir exactamente en qué porcentaje tenemos niños por fuera del sistema escolar, pero sí hemos encontrado varios. Se ha avanzado, quiero repetirlo, la última administración del departamento hicieron un esfuerzo importante, se hizo un mapeo, un proceso muy juicioso en el que casi municipio por municipio nos dieron exactamente cómo estamos, pero allí falta mucho por hacer. Otro tema sobre el cual quisiera contarles cómo está funcionando es lo que nosotros en la institución hemos denominado como población vulnerable frente al tema de derechos humanos. Algo que todos los días trabajamos y denunciamos, seguramente mañana o en estos días habrá un informe que preparó la regional en el tema carcelario, es algo que también se ha vuelto repetitivo. Aquí en el departamento tenemos 11 establecimientos penitenciarios y carcelarios. A veces me dicen no son 11, son 10. Lo que pasa es que el complejo de Cómbita, el famoso Cómbita, lo suman como uno, pero ahí hay dos cárceles. Está mediana seguridad, que es el barrio, y alta seguridad, que es Cómbita, con dos realidades completamente diferentes. Por eso yo procuro que no se hable solamente de alta seguridad, que es como lo que se lleva toda la atención estatal, y dejan de lado mediana, que es una cárcel con muchísimos más problemas que alta.
y ahí ya toco concretamente el tema de población vulnerable. Aquí manejamos por medio de 4.500, 5.000 internos en los establecimientos, gran parte de ellos condenados, otros que hasta ahora con el sistema nuevo pues indiciados, antes sindicados, a los que no se les ha resuelto su situación jurídica. Pero al interior de las cárceles pues pasa de todo. Nosotros ya también hemos entregado este informe en varias oportunidades y no nos nota que hay un cambio significativo, y es que las condiciones son precarias, fenómenos de hacinamiento muy marcados, cárceles pequeñas donde hay como para 50, donde tenemos 80, y en el tema del hacinamiento puntualmente siempre nos dicen, no, pero si es uno o dos por encima, pues eso no es tan grave, pero hay que ver ese ser humano adicional en qué condiciones está habitando esa cárcel. Si una celda que ha sido pensada y construida para 4, digamos que uno más, pero no es así, muchas veces son 2 más o 3 más, ese adicional en qué condiciones vive, durmiendo en el piso. Aquí tenemos zonas del departamento de esta, por ejemplo, que es muy fría, muy húmeda. Cómbita pues no es más, porque eso es un sitio que está un poco más alto, protegidos con unas colchonetas de 2-3 centímetros que con el paso del tiempo casi que terminan siendo colchonetas, y que duermen en el piso. Y de allí arrancan pues varios problemas que se originan por el mismo hacinamiento. No es lo mismo tener una batería sanitaria para 2 o para 3 que para 5 o para 6, eso es apenas lógico. El servicio médico pues igual, no se presta en debida forma porque son mucho más los internos. La mayoría de nuestros centros penitenciarios son ya demasiado viejos. En el caso del Barney, 50, 60 años de construido, ya su vida útil la prestó hace mucho tiempo, sin embargo sigue allí, tiene un hacinamiento altísimo. El servicio de salud sigue siendo muy regular, prestado por Caprecom, pero pues igual sigue siendo muy regular. Yo les decía ahora lo del tema de salud, y siempre digo lo mismo: si los que estamos fuera de las cárceles tenemos esa dificultad para acceder a un buen servicio de salud, ¿qué decir de esos seres humanos que están privados de la libertad? Mal que el que está afuera puede pagar un médico particular, tratar de solucionar su problema. Ellos no lo pueden hacer, están por cuenta del Estado, por cuenta de Caprecom. Ustedes han visto en los medios de comunicación que fallece un interno porque no le presta atención médica. Allí, al igual que afuera, hay cuadros médicos muy difíciles: enfermos de SIDA, enfermos de cáncer, personas que requieren tratamientos especializados que no les llegan oportunamente, esos medicamentos tampoco, y lamentablemente terminan falleciendo. Enfermos psiquiátricos que encontramos en los establecimientos, a pesar de que supuestamente los anexos psiquiátricos ya no